Proclamando la verdad. Nos cuenta Lucas en el capítulo 3 de Hechos que Pedro y Juan sanaron a un cojo de nacimiento que pedía limosna fuera del templo. Este, al verse sanado, no se despegó de ellos, sino que nos dice el texto que entró en el templo con ellos y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad». En el versículo 15, Pedro los acusa diciendo: «Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos». Pedro aquí identifica a Jesús como el autor de la vida, dejando clara su deidad. Era por el poder de este autor de la vida que este hombre cojo había sido sanado. Y sin embargo, en lugar de arrepentirse y reconocer a Jesucristo como Salvador, ellos habían rechazado al Mesías. En el versículo 19 vemos que Pedro, una vez más, invita a los oyentes a venir a Cristo, diciendo: «Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio». Nos dice el capítulo 4 que mientras hablaban, vinieron los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los saduceos, los cuales negaban la resurrección, y arrestaron a Pedro, a Juan y al hombre que había sido sanado, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pensaban que arrestándolos acabarían con el mensaje de Jesucristo, pero nos dice el texto que los que oyeron, creyeron, y se convirtieron a Cristo unos 5,000 varones. Imaginemos el número de mujeres y niños que también habrían creído a la predicación de Pedro y los otros discípulos. Ante tal revuelta, los gobernadores y líderes religiosos se juntaron para cuestionar a los discípulos preguntándoles: «¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto?». Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, puesto en pie, les dijo: «El nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano». Y prosiguió, proclamando la salvación ofrecida por Cristo, explicando que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Después de escuchar a Pedro y Juan, estaban todos maravillados, porque sabían que éstos no tenían estudios, y sin embargo se notaba que habían estado con Jesús, porque hablaban como su maestro. Qué preciosa afirmación de parte de aquellos que estaban en contra del Evangelio. Dijeron: «¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar». No podían negar que Dios estaba en ellos, y sin embargo querían hacerlos callar. Les amenazaron para que no hablaran a nadie de Cristo, mas ellos respondieron: «Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Amenazándolos, los soltaron, mas no podían castigarlos de ningún modo, porque todo el pueblo había visto las obras de éstos y habían oído el mensaje del Evangelio. Qué precioso testimonio.
Si llegara el momento en que las autoridades te pidieran que callaras y no compartieras tu fe en Cristo, ¿cuál sería tu reacción? Los creyentes podían creer, pero no podían compartir su fe. Sin embargo, Juan y Pedro, con mansedumbre, se negaron a conformarse con quedarse el mensaje para sí mismos y no compartirlo. Tristemente, a menudo no necesitamos una amenaza para quedarnos calladas. Sería preferible que nos amenazaran por hablar a que Dios nos tenga que preguntar por qué no compartimos las buenas nuevas del Evangelio. Me surge otra pregunta para nosotras hoy. ¿Podrían aquellos que están en contra de Dios identificarnos como seguidoras de Cristo? Estos hombres tuvieron que admitir que Pedro y Juan tenían a Dios en ellos. Espero que cualquiera que nos vea y nos oiga se quede con la misma conclusión de nosotras. Si tienes a Cristo en tu vida, si el Espíritu Santo mora en ti, deja que su obra brille de modo que todos la puedan ver y den gloria a Él. Estás escuchando Reflejos de su Gloria, un programa que tiene como objetivo compartir las enseñanzas de las Escrituras, celebrando la gloria de Dios al conocerle más y mejor. Te animo a indagar conmigo, comenzando con un viaje a través de la Biblia, viendo no solamente la historia, sino descubriendo a la persona del Mesías, reflejada en las páginas de las Escrituras de principio a fin.